Bueno, para entender este tema, que siempre resulta complejo, estamos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía. Señor Gamio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. A ver, lo que ha dicho el ministro Iván Merino, el ministro de Energía y Minas, es que pueden hacer que el precio del balón de gas doméstico se reduzca en promedio unos 11 soles. ¿Cómo ha dicho que lo van a hacer? Devolviendo el GLP, este combustible base que se usa en los balones de gas, devolviéndolo al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Por favor, le pediré que en principio nos explique cómo funciona este fondo y por qué devolviéndolo a este fondo, al GLP, bajaría el precio del balón de gas. O al menos que nos explique cuál es la lógica detrás de lo que argumenta el ministro. A ver, la lógica de este fondo significa que el Estado garantiza a los mayoristas que les va a pagar la diferencia y se mantiene una banda de precios por los cuales no sube para el mercado interno, para quienes usan, se supone, el balón de GLP, aunque en realidad se incita a un contrabando interno también, que es otro problema, pero voy a explicarles el fondo mismo. Entonces, en la medida en que hay relación lógica entre subidas y bajadas, el Estado no pierde. Pero eso no funciona, eso es pura teoría. El ingeniero Ochoa se ha referido solo a la cifra del gobierno de Humala, pero si vamos más atrás, llegamos a 12.000 millones de soles que hemos perdido en este famoso fondo, que es prácticamente, el Cusco ya tendría gas natural, por decirle un ejemplo de la inversión que hemos perdido en quemar, digamos, recursos importantes que podrían ser utilizados de una manera más sostenible. El escudo de protección de las familias peruanas es el gas metano. El gas metano deberíamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para redoblar esfuerzos en llegar con el gas metano a 400.000 hogares, la gente que está en los cerros. Piura tiene ya un programa de más de 60.000 conexiones después de 21 años. Arequipa está comenzando a masificar el gas natural. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de un ahorro que puede llegar a 55% lo que pagamos hoy por el GLP. Sí, claro. Una persona con gas natural, entiendo, paga un recibo de entre 15 a 20 soles mensuales según el consumo. Pero antes de pasar eso, que es muy importante, quería terminar con la explicación del fondo, porque escuchamos mucho devolver el GLP al Fondo de Estabilización, y es importante entender cómo funciona un Fondo de Estabilización de Precios. Entonces, para entender lo que usted me decía, cuando el precio sube, el precio de los productores, el Estado inyecta dinero, subsidia de alguna manera para evitar que este incremento llegue a los consumidores finales. Ese es el mecanismo. Así es, ese es el mecanismo, pero como existe una tendencia estructural a la subida, a pesar de las relativas y temporales bajadas, el hecho de que el precio tenga en el fondo, al final de todos los periodos, tenga un mayor costo, ¿quién paga la diferencia? La paga el Estado. ¿Y de dónde saca el dinero? De la caja fiscal. Entonces, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que este subsidio ciego lleva a subsidiar a otros sectores, porque inmediatamente se abre la puerta al contrabando interno y ya no va al balón, va al transporte, va al comercio, va a la industria, se vuelve una medida descontrolada que afecta a la caja fiscal y que perdemos recursos importantes. Ahora, si quieren subsidiar, que eleven, que dupliquen la cantidad de familias que reciben el cupón de descuento. Hoy se da un cupón de descuento de 20 soles. Así es. A las familias que tienen un consumo bajo, por ejemplo, Huaycampa, Chacute, y así incluso en la provincia de la Convención es mayor el monto de este subsidio, porque ahí tienen el informe fehaciente de los Inermin de quién es el que consume y que es una familia que realmente acredita condiciones de pobreza. Eso sería más eficaz que este fondo de estabilización, que se vuelve un subsidio ciego y que no serviría. Pero yo soy de la opinión ir a la solución de fondo. La solución de fondo se llama gas metano. El gas metano, si pudiéramos lograr lo que Bolivia ha logrado, que es el doble del Perú en su índice de penetración en su país. Miren usted cómo esto protege la economía familiar, y Colombia tiene 3 veces más índice de penetración que el Perú, teniendo mucho menos gas que el Perú. Cuando se refiere al gas metano,
señor Gamio, para que la gente lo entienda, se refiere al gas natural, ¿no? A lo que se nos dijo. El gas que llega a través de redes y que implica un ahorro extraordinario. He estado viendo números y es impresionante lo que significa de ahorro para el Perú desde que empezó la explotación del gas. En realidad la combinación inteligente es en electricidad, sol y viento para abaratar la tarifa eléctrica, que está muy cara también, y en el caso del consumo de combustible para hogares, para cocinar y también para el transporte, el gas natural ayudaría muchísimo. Ahora, ¿por qué no se ha masificado a la fecha el gas natural? Usted recordará ya hace varios años cuando entraba, por ejemplo, Cálida y se hablaba de concesionar en Piura, en el sur y en otras regiones del país la masificación del gas natural, usar el gas de camisea justamente para reducir el costo de cocinar para las familias. No se llegó a masificar a los niveles que necesitábamos. ¿Cuáles fueron las principales trabas para que esa inversión se realice? Le doy la respuesta con total claridad. ¿Se acuerda de la promesa política del gas a 12 soles? Así es. Ahí está el problema. Dijeron, ¿cómo cumplimos con esto? Entonces, como se dieron cuenta que las personas no distinguen entre el gas metano y el propano-butano cuando son dos tipos diferentes de gas, el gas metano es más limpio, más barato y se diluye más rápido que el aire, o sea, pesa menos que el aire. En cambio, el propano-butano pesa más que el aire y tiene más riesgo, más problemas. Hemos visto la tragedia de Vía El Salvador, porque también tenemos un problema de vencimiento de la vida útil de casi el 40% del parque de estos balones, y es urgente que haya un mecanismo moderno y eficaz de certificación, porque hay que defender la seguridad de las familias peruanas. Hay mucho trabajo en el tema del propano-butano. En cambio, el gas natural, el gas metano, sería una fórmula que hoy en el Perú está permitiendo casi llegar a 150.000 conexiones anuales. Si usted multiplica por 5 esa cifra, se da cuenta que evidentemente, si ahora tenemos, al día de hoy, tenemos en total de personas que se benefician con el gas natural 5 millones de ciudadanos, quiere decir que podríamos nosotros cada año acercarnos a 700.000 o 800.000 peruanos, con lo que podríamos lograr duplicar esta cifra. Pero ¿qué en específico, le pregunto, detuvo ese proceso de masificación? Porque yo recuerdo claramente hace ya varios años que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, se daban incentivos para que la gente invierta, porque había que hacer una inversión para la instalación del gas natural en sus casas. El Estado incluso ponía una parte de la instalación y había todo un mecanismo. Pero ¿qué detuvo ese avance? La respuesta clara es que el Estado se equivocó y en lugar de seguir promoviendo el gas metano, comenzó a promover el GLP, que importamos hoy, que no tenemos la suficiente producción nacional. Entonces vino este esfuerzo masivo, incluso hasta las zonas aisladas del mundo rural. Se quiso hacer que cambien la costumbre de usar leña para usar el GLP, cosa que es insostenible, no es viable. Hoy día no podrían pagar 50, 60 soles un balón de GLP. A eso se suma que la buena gestión en los vehículos menores terminó frustrada en vehículos mayores. Estoy hablando de camiones y de buses. No se trabajó el chatarreo como correspondía. El primer tiempo fue muy bueno, el segundo tiempo fue un desastre y se fue perdiendo la fuerza de esta labor que es de varios ministerios, que implica crédito, asistencia técnica, incluso hasta el chip. Este mecanismo inteligente que tienen los vehículos se tiene que modernizar para que no haya sacada de vuelta en el crédito, que era un crédito que llegaba a 100% de recaudación. En pocas palabras, perdimos el carro de este esfuerzo extraordinario de usar un combustible más limpio y que tenemos ahora los peruanos, y eso es importante. Mirando, señor Gamio, el cortísimo plazo, ¿no? Las necesidades urgentes de la población, y para que la gente, digamos, lo tenga claro y no generar falsas expectativas. ¿Es posible esta reducción de 11 soles que promete el ministro, si es que así con todos los argumentos técnicos que usted nos expone, se traslada o vuelve el GLP a este fondo de estabilización? ¿Esto es real? ¿Se va a reducir el precio o nada nos garantiza que así sea? A ver, le voy a contestar. No es
la mejor receta del médico que nosotros reclamamos, que es el mejor médico. Dicho de otra forma, es una solución que no nos da la seguridad de que vamos a beneficiar a quien queremos beneficiar, que es a la familia más humilde. Puede alentar la pérdida de mucho dinero en un contrabando interno que afecte severamente el esfuerzo realizado. ¿Por qué no, si se quiere mañana ayudar, por qué no extendemos la cantidad de hogares que están recibiendo este cupón de 20 soles? ¿Cómo lo hacemos? En este momento el criterio es el consumo de energía. Se está dando a casi 1 millón de familias que consumen 30 kilowatt-hora, 20 soles por familia. Vamos a un tope de 42 kilowatt-hora, como dice los INERMIN, y subimos el número de familias que recibirían, familias que no tienen capacidad de pago, familias realmente pobres, tendrían ese subsidio temporal, pero es mucho más consistente que este sistema del Fondo de Estabilización, que no tenemos la certeza de que cumple el cometido y más bien va a generar un mecanismo perverso y se va a volver a quemar recursos importantes cuando la solución de fondo es lo que importa. Dicho de otra forma, esta receta no es la mejor. Ahora, una pregunta más de concepto para terminar, señor Gamio, que la hacía ayer un oyente en la radio y decía, bueno, ahora a los consumidores nos dicen que el precio del petróleo está subiendo y bueno, que el tipo de cambio también está subiendo y que estos son los factores que han impulsado pues el mayor precio del GLP y por consiguiente de los balones de gas. Pero, ¿qué sucedió en la época, y usted lo recordará, hace pocos meses, que el precio del petróleo incluso se encontró en una situación inaudita donde te pagaban para que te lleves el petróleo, cayó a niveles históricamente bajos? No vimos ese traslado al mercado local y qué responsabilidad tiene en eso, podría tener la propia Petroperú. A ver, mi estimado Omar, ya es una vieja regla muy conocida en el mundo de los derivados del petróleo, que los precios suben en ascensor y bajan en escalera. Es decir, sí, siempre se da la figura de, no, yo lo compré muy caro, así que me voy a demorar en sincerar el precio hasta recuperar mi inversión, pero esa regla no funciona al revés. Entonces, en verdad, lo que tenemos que hacer es aprovechar este escudo maravilloso de contar con gas metano. Ya no es negocio para el Perú meter más gas en el sector eléctrico. Lo que debemos hacer es ese gas que tiene reservas limitadas, 30 años, que beneficia a los hogares, que beneficia al transporte, donde hay mucho que hacer, que beneficie al uso directo en la industria, y en el caso del mercado eléctrico, de una vez por todas, usar el sol y el viento para abaratar la tarifa eléctrica. Pero esta medida del Fondo de Estabilización no es la mejor solución frente al problema que tenemos hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Gamio. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía. Solo para cerrar el tema, y lo ha dicho el propio, y lo comentábamos ayer, ¿no? El propio jefe, presidente ejecutivo de Osinermin, el regulador. Una medida de este tipo implicaría un gasto de alrededor de 4 millones de soles diarios. No mensuales, no anuales. 4 millones de soles diarios que van a salir del bolsillo también de absolutamente todos los peruanos. Eso es 1.460 millones de soles al año. Y como dice no solo Pedro Gamio, sino Aurelio Ochoa, expertos en este sector, pues tampoco está garantizado que el precio del balón de gas vaya a bajar con una medida de ese tipo. Así que vamos a ver qué es lo que decide finalmente el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, porque lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas Merino es que ya la propuesta está en manos del MEF para que vea las conveniencias fiscales. Es decir, si hay plata, si se justifica financieramente o no. Así que ya la pelota está en la cancha del ministro Franque. Vamos a una pausa, venimos con más.